Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Digo porque a partir de las 12 de la mañana ya son tardes. Y bienvenidos a la auditoria velada en la segunda jornada de este congreso. Soy Paco Sánchez, el director del CEU de la Universidad CEU de Cardenal de Elche, y les doy la bienvenida. Por motivos de organización me comentan que si ustedes quieren hacer alguna pregunta al finalizar la presentación de don Enrique, lo pueden hacer por escrito y yo amablemente las leeré y las comparé para que así las pueda contestar. Hace aproximadamente 2 semanas estaba caminando por Ámsterdam y me acerqué a la casa de Ana Frank, que como saben ustedes fue una niña judía asesinada en los campos de concentración, y había una cola tremenda y la verdad que no podía acceder, así que le pedí a la guardia de seguridad que me dejase entrar en la librería porque quería comprar libros para mi hijo, un poco contarle la historia, y bueno, fue amable, hice cola y compré libros, no quería nada más que comprar libros. Realmente, viendo aquellas imágenes, empecé a llorar porque estaba comprando los libros y el hombre me acercó, sorprendido de por qué me caían las lágrimas. La verdad que yo lloro bastante, pero aún siempre me sorprende que en el recuerdo no tengamos a tantas y tantas personas que fueron objeto de una ignominia y una brutalidad como aquella. Yo, que tengo una cierta sensibilidad por este tema, me siento muy orgulloso de presentar hoy a Enrique, al cual no conocía, entre comillas, personalmente, pero que todos hemos visto en la televisión a lo largo de muchas de las presentaciones que él ha ido haciendo. Pero qué reflexión. Vale, muchas gracias, señorita, muchas gracias. Lo siento mucho para la asistencia y los invito a todos a saber lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando por el agua en Palestina. Señorita, muy amable, gracias. Lo siento mucho, de verdad lo siento. Pero muchas me parece gracias. una vergüenza Si no le importa, darle el premio de la paz y de los derechos de Aragua, que estamos en un congreso perdone, de derechos de Aragua. si no le importa, señorita, muchas gracias. Si no le importa, lo siento para la asistencia. ¿puede abandonar la sala, por favor? Muchas gracias. Muy amable. Que soy congresista como los demás y que sabemos muy bien lo que está Pero pasando. hay que respetar. Perfecto. Muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Muy amable, gracias. Puedes seguir con la mentira. Muchas gracias, muchas gracias. Muy amable. La verdad es que yo me pondría con usted ahí mismo, luchando por alguna de las cosas que ha dicho, pero Sí, yo puedo hablar francés, árabe, lo que sea. sería un placer Sí, ponerme pero porque claro, en realidad yo no hay voy a gran decir diferencia entre lo que yo voy a decir. Con un cómplice de crímenes de guerra. El diálogo es muy importante y hay que permitir que la gente pueda hablar, y por eso he permitido terminar de decir lo que quería y me alegro que lo haya hecho y vamos a seguir adelante. Quizás para poner en contexto lo que aquí ocurre, lo que aquí ocurrió, les quiero solo decir a qué movimiento pertenecen estas personas. Pertenecen a un movimiento que se llama BDS, que quiere decir Boycott, Disinvestment y Sanctions, que quiere algo como boicot, el fin de inversiones y sanciones. Es un movimiento que intenta plantear, en Europa sobre todo, el boicot a Israel en este caso. Y lo que a mí me parece, como persona que cruza las líneas hace muchos años y que mantiene contactos al máximo nivel con el lado palestino, tanto con la calle, las organizaciones civiles, las ONGs y el gobierno, yo creo que ese no es el camino. El boicot lleva al desentendimiento, a perpetuar conflictos. El boicot lleva a realmente reforzar a los radicales en todos los bandos, y lo que hay que hacer es educar para el diálogo, todo lo contrario del boicot. El agua es más fuerte que una roca, decía Hermann Hesse. Un satírico israelí que os recomiendo que leáis, se llama Efraim Kishon, ya falleció. Él decía que Israel es un país que no solo cree en milagros, sino que se basa en ellos. Y eso es lo que ocurrió con Israel, un país muy pequeño,
que tiene una superficie menor que la Comunidad Valenciana, 21.000 kilómetros cuadrados, y una población de poco más de 8 millones de personas. Hay que poner las cosas en contexto, porque a veces nos olvidamos. Está el ruido mediático que un país tan pequeño hace. De hecho, sabéis que Israel es el lugar con más periodistas extranjeros por metro cuadrado. Entonces, la cobertura mundial es brutal, es desproporcional, real, si lo comparamos con lo que ocurre, y a veces uno pierde un poco la noción. Estamos hablando de un país que cuando fue creado en el 48 tenía 800.000 habitantes, un milésimo, de hecho, de la humanidad. Hoy por hoy hay 7.000 millones de personas en el mundo, y de hecho ha crecido hasta poco más de 8 millones en la actualidad. Cerca del 20% de los israelíes son palestinos, que quedaron en Israel, que tienen nacionalidad israelí, que pagan impuestos, que son parte de la sociedad, que tienen 12 diputados en el Parlamento israelí, participan en la vida política. Yo diría que lo único que no hacen, al menos parte de ellos, es el servicio militar, pero de hecho son parte de la sociedad. Y dentro de todo esto, hablamos de 20.770 kilómetros cuadrados, menos que Galicia, menos que la Comunidad Valenciana. Realmente se vive el conflicto político más antiguo del mundo, que salpica también la problemática del agua. Pero Israel sigue siendo, y cuando hablamos de milagro, cuando titulamos esta conferencia como milagro, ¿a qué me refiero en realidad? Me refiero a algo que no es hecho solo por el cielo y las entidades divinas, seamos o no creyentes. Es hecho por el ser humano. En realidad Israel hasta hace muy poco, y eso es lo interesante, hasta hace 3-4 años, era un país que se estaba secando, se estaba muriendo a nivel de recursos hidráulicos. Es la zona más seca del planeta. Llueve muy poco, un poco como se ocurre ahora en Alicante, pero allí a lo largo de décadas. Y realmente, ¿cómo se resolvió el problema? A mí me interesó particularmente el intentar contaros, en primer lugar enterarme y luego contaros, cómo se resolvió la problemática esta. Israel se convirtió, creo que este año, se declara por la primera vez como país independiente desde el punto de vista de recursos hidráulicos. Y no solamente independiente, sino que hay un superávit que le permitirá a Israel, está permitiendo ya, exportar hacia los palestinos de Cisjordania, por ejemplo, hacia Jordania y hacia otros países de Oriente Medio, que esa es mi esperanza y es algo en lo que estoy trabajando también, estoy ayudando para ver si esto realmente ocurre en los próximos años y desarrolla algún tipo de puentes de diálogo y de paz. ¿Cómo ocurrió todo esto? ¿Cómo ocurrió este milagro? Os voy a enseñar un clip hecho por las instituciones del Lago de Israel, que estaba en televisión todos los días, varias veces al día, hace nada, en el año 2010. ¿Me importa, Martín? El Water 1. Os lo traduciré lo que dice esta chica. Israel se está secando, pero no solo Israel, Australia, España, California, ocurre en todo el mundo. El mundo se está secando y nosotros lo secamos. Aunque haya lluvia este invierno, no será suficiente. No podemos malgastar agua. Bueno, un clip realmente dramático. ¿Ves? Eso es impresionante. Pero si me preguntáis el secreto, más allá de las tecnologías, más allá del desarrollo, esto ya no está siendo emitido en las televisiones de Israel hace ya 3 años, de hecho. El año siguiente se hizo un clip actualizado cuando entendieron que empezaba un proceso de solución en el país y que realmente los recursos estaban creciendo de la forma que te lo voy a explicar. Y allí empezó este clip en el 2010, hace 4 años. Otra vez Israel se seca. Puede ser distinto. No tiene que ser siempre. Si seguimos ahorrando como hasta ahora, en 3 años, la crisis del agua se acabará. Esto ocurrirá porque todos los medios tecnológicos serán aplicados, pero esto va a ocurrir en 3 años. Por ahora, sigamos ahorrando, porque Israel aún se seca.
Y hoy en día sale esta declaración de que hay independencia a nivel de recursos hidráulicos. ¿Cómo ocurrió? Bien, algunos expertos norteamericanos, europeos, fueron a Israel a estudiar el tema del agua, pero en el marco de las tecnologías. Y declararon a Israel como la Startup Nation, el país, la nación de los startups. ¿Qué son startups? Son iniciativas tecnológicas que surgen y que intentan conseguir fondos internacionales para desarrollar ese tipo de tecnología, y todo parte de una pequeña idea brillante. Si uno de ustedes va a la avenida Rothschild en Tel Aviv, por ejemplo, que es un lugar muy bonito, muy céntrico, lleno de cafés y de restaurantes, veréis jóvenes de 21, 22, 23 que se están tomando un café y están inventando cosas. Y eso lo veo a lo largo de los años en distintos lugares. Ahora hay una empresa israelí que se llama EWA, que ha desarrollado una tecnología que permite extraer agua fresca del aire. O sea, sacan en este momento, dicen que en un kilómetro cúbico de aire contiene entre 10 y 40 toneladas de agua. Los expertos me dirán si es verdad o no, pero están desarrollando esta tecnología, ya la tienen y la quieren comercializar. Como esto hubo decenas de inventos en los últimos años, y de hecho la ONU, que muchas veces es crítica con Israel, declaró a Israel como país tecnología punta en el campo del agua, en el Día Mundial del Agua que tuvo lugar recientemente. El resultado es que en Israel hoy por hoy hay 5.000 startups, 5.000 compañías de este tipo. No todas tienen éxito. De hecho, os diré que la que a veces gente que no tiene éxito la primera vez es contratada por compañías más importantes como Motorola, Intel y otros, porque el fracaso es solo una etapa hacia el éxito. No siempre es así en Europa. A veces uno fracasa y queda fuera del juego. Allí es visto como una experiencia creativa y positiva. Y el hecho es que Israel hoy por hoy es el país del mundo con más empresas tecnológicas en la Nasdaq, en la bolsa de los Estados Unidos, donde tiene, me dijeron ayer, que ya pasa los 80 y pico, está llegando a cerca de los 90, que es más que todos los 28 países de la Unión Europea juntos. Lo que es para un país tan pequeño, con tanta falta de recursos, bastante notable. Y dentro de todo esto, se habla del agua. Hay muchas tecnologías relacionadas con el agua. En el pasado, ¿cuáles eran las fuentes de Israel a nivel hidráulico? Imagínense, en el 48 se declara la independencia en Israel y hay dos fuentes. 1.200 pozos subterráneos y la gran fuente, el mar de Galilea, llamado el lago Kinneret, que en conceptos europeos es un lago casi ridículo, pequeño, pero que para Israel le salvó en realidad durante décadas. ¿Y qué ocurrió a partir de ese momento? Que hasta hace nada, en los periódicos, en primera página, veías un mapa del lago cada día y te indicaba cuál es la altura del lago, porque era el gran recurso y de allí salía todo el agua que se bebía en Israel. Aparte del agua que Israel cogía de Cisjordania, que está ocupada por Israel desde el 67 y sobre la que hablaré después, pero que en cantidades seguía siendo un porcentaje muy bajo. Pero, sin embargo, el mar de Galilea era la gran base, el gran tesoro, y había como una obsesión. Yo os puedo decir que mi hija, que ahora tiene 15 años, pero yo me acuerdo cuando ella tenía 8 o 9, si ella veía que yo me duchaba más que 45 segundos, ya me estaba diciendo, papá, oye, que no hay agua, que se está secando Israel. Y era como la campaña educativa que hay, la conciencia que hay a nivel de niños y de adultos, es brutal a ese nivel. ¿Y qué hicieron los israelíes? Había un primer ministro, se llamaba David Ben-Gurion, que quería poblar el desierto, que decía que ese es el futuro, que hay que concentrar allí parte de la población, el desierto del Negev, en el sur del país, que estaba abandonado, ¿no? Y creó una serie de poblaciones allí. Pero hacía falta agua. ¿Y qué se hizo? Se creó un canal que se llama Hamovila Artzi, que es un canal, diría yo, un conducto que salía del mar de Galilea y que llevaba agua hasta el desierto, 140, 150 kilómetros. De hecho, sigue funcionando, pero hoy por hoy prácticamente no se saca más agua del mar de Galilea, que ha llegado a más de 2 metros por debajo de su medio.
y están esperando que suba para poder usarlo como recurso hidráulico. Están utilizando otros medios que os voy a explicar. El año pasado fue el año más seco de la historia de Israel. Prácticamente no hubo lluvia en invierno. Y normalmente en el pasado se diría que las lluvias pueden llegar a servir para un 40% del consumo israelí de agua. Pero eso no ocurrió el año pasado. Y sin embargo, no hubo problema. ¿Por qué no hubo problema? Yo intenté enterarme el porqué y empecé un poco a investigarlo, a hablar con gente, con expertos, y os diré qué me contestaron. Me explicaron en primer lugar por esta campaña educativa profunda, interiorizada por todo ciudadano israelí. Si alguien en la calle, en las playas hay duchas públicas, si alguien se ducha en la playa y está más de 30 segundos con el agua abierta, alguien le llamará educadamente y le dirá, oiga, no hay agua. Primer lugar. En segundo lugar, el esfuerzo de conservación de las infraestructuras. Si se ve alguna tubería que está deteriorada, que se pierde agua, inmediatamente se verá alguien llamando a las instituciones, y esto está realmente, la gente lo tiene muy presente. Yo llevo allí bastantes años y lo he visto con mis ojos y siempre me sorprendió el grado de conciencia, porque no siempre es fácil. Ocurre también en el tema de las flores. Los niños israelíes no verás nunca a un niño sacando una flor porque temen que pueda estar, que sea algo que esté en peligro de extinción. Y esto ocurre en pleno desierto, que sigue siendo una parte importante de estos 21.000 kilómetros cuadrados que tiene Israel. Expresidente de Israel, Premio Nobel de la Paz, sobre el que estoy empezando a escribir una biografía, él me lo pidió, tiene 91 años y sigue trabajando 18 horas por día. Él dice que el secreto de Israel es la insatisfacción de sus gentes. Es el nunca conformarse, es el siempre buscar otras soluciones. De hecho, en el libro este, Startup Nation, que os recomiendo que lo leáis, está ahora en español, creo que se llama El país de los startups, o el país, no me acuerdo cuál fue la traducción exacta al español, pero existe. Hay una historia del presidente mundial de Motorola, que tienen allí laboratorios en Israel, tenía un problema tecnológico, le dijeron que en Israel a lo mejor los ingenieros podrían resolverlo. Sabéis que Israel es un país muy informal, aunque el socialismo de antaño ya no es lo mismo de lo que era, quedaron algunas normas. Los jóvenes se visten muy informalmente, no conocen lo que es una corbata ni un traje, y él de repente se encuentra con los mejores ingenieros de Motorola en Israel en chantras, shorts y t-shirts y camisetas. Y no entiende muy bien, además muy jóvenes, de 24 años, que habían hecho el servicio militar. Y les dicen, planteé el problema, y él planteó el problema, y cuenta así el presidente de Motorola, que vino de California. Dice, durante 45 minutos estalló la Tercera Guerra Mundial. Empezaron a gritarse uno al otro en hebreo. Yo no entendía nada. Después de 3/4 de hora les dije, ¿está todo bien? Y dijeron, sí, está resuelto el problema. Y esto viene, en parte, y es curioso, viene de la experiencia durante el servicio militar. El servicio militar de 3 años para los chicos y 2 años para las chicas se convirtió en una especie de escuela para parte de estos expertos en informática, en agricultura, en agua, y de allí aplicaron muchas tecnologías que aprendieron en el ejército a la vida civil, luego en distintas compañías. Pero hay un elemento clave que cambió el problema del agua en Israel en los últimos años. A partir del 2005, Israel aplica una política muy agresiva de apertura de 5 desaladoras, entre ellas de las más grandes del mundo, en distintas zonas del país. Una de ellas está terminando ahora la construcción en Ashdod, en un puerto, el segundo puerto más grande del país. Está siendo construida parcialmente por una compañía española. Me dijo hoy el embajador de España que se llama Sadit Valorías, o algo así. Me imagino que lo conoceréis. Y hay otras 5 grandes plantas, una en Ashdod, otra en Ashkelon, hay otras más en una zona en Palmahim, en el norte, en Hedera, en la Galilea, en el norte, y una llamada Sorek, que en realidad está al sur de Tel Aviv y que proporciona 20% del agua municipal de Israel, gracias a
absorber aguas del mar Mediterráneo. En realidad, todo esto tiene, si queréis datos, me dijeron que el total de desalinización en Israel alcanza los 700 millones de metros cúbicos, lo que es hoy por hoy un 35% del agua potable de Israel, que viene de estas desaladoras, y dicen que en el 2015 será casi la mitad, un poco más del 40%, y en el 2050 el 70% del agua de Israel, en principio, aunque hay problemas, y hay que tener bien claros los problemas. Los problemas generales y globales, hay obviamente problemas ecológicos que hay que tomar en cuenta, lo que supone tener tantas plantas desaladoras que pueden afectar, porque si no me equivoco, un 50% del agua es devuelto después y puede provocar desequilibrar el medio ambiente y la ecología, sobre todo si hay muchas plantas. Y en un momento en el que se plantea abrir desaladoras en países vecinos del Mediterráneo, como son Chipre, Egipto y el Líbano, más que nunca es necesaria una cooperación regional para no provocar un problema en el Mediterráneo oriental. A nivel israelí hay otros dos problemas. Uno, el lastre energético. Eso se lleva algo así como un 10% del recurso de electricidad de Israel, estas plantas que existen en este momento. Pero hay un problema, el lastre energético se va a resolver, os lo voy a explicar por qué, porque ocurrió un tipo de milagro en los últimos años en Israel, muy poco contado en el mundo. ¿Os acordáis que hay un chiste que decían que Moisés se equivocó porque era tartamudo? Y en realidad cuando él dijo que quería irse a Canaán, él se refería a Canadá, que tenía más recursos, pero se equivocó y dijo Canaán, y Canaán está seca, no tiene petróleo, no tiene nada. Pero dijeron que se equivocó, pero se ve que no se equivocó tanto, porque en los últimos años se encontraron cantidades brutales de gas en el mar, enfrente a las costas israelíes. Hay dos grandes centros, pero hay más. Y hay quien suponga, expertos, que más allá del gas puede haber también petróleo. Lo que suena lógico, tomando en cuenta que algunos de los vecinos de Israel son países de petróleo con grandes cantidades. Y de hecho, Europa está buscando formas de quizás como alternativas a Rusia, por ejemplo, con quien hay siempre ciertos conflictos, quizás importar en el futuro gas israelí. Entonces, el lastre energético de las desaladoras puede ser parcialmente resuelto con el tema del gas y de la energía que eso aporta. En Israel hay acuerdos el gobierno está muy duro a ese nivel, solo un 40% del gas israelí podrá ser exportado, pero se va a hacer en colaboración con Chipre, de forma a traerlo a Europa. También en Chipre se encontraron grandes cantidades de gas. Pero tratándose de Oriente Medio, hay siempre problemas de seguridad. Y la seguridad de las desaladoras israelíes es un problema estratégico. Porque imaginaos que cae un misil en una desaladora, que vale muchos millones, y que supone además lo que ahora va a aportar agua a gran parte de la población israelí, de hecho ahora más de un tercio ya, en el centro del país sobre todo, donde está el corazón industrial y la riqueza, la gran riqueza. ¿Cómo se protegen las desaladoras? Y de hecho, voy a contar algo que nunca fue publicado, pero que en el 2006, en la guerra del Líbano, el grupo Hezbollah, que es el grupo islamista libanés, y ahora este verano Hamas en Gaza, apuntaron con sus misiles y cohetes a las desaladoras en construcción, entre otras la Restop, que está siendo construida con la compañía española. Entonces, eso es un problema estratégico. ¿Qué se hizo? Se tomaron todo tipo de medidas de seguridad. Hay un sistema antimisiles que Israel desarrolló, que se llama la cúpula de hierro, que está cerca de todas estas desaladoras, cubriéndolo. De hecho, cuando apuntaron a las desaladoras, fue interceptado el misil en el aire. Esto es un ordenador que en pocos segundos calcula exactamente hacia dónde va a caer el misil lanzado desde Gaza o desde el Líbano o desde Irán, supuestamente, y en pocos segundos lo calcula. Gaza está al lado de Israel, tenéis que entenderlo muy rápido, y el ordenador mismo dice si hace falta o no lanzar un misil. Si cae en tierra de nadie, se deja caer porque cuesta dinero.
Si no, se intenta interceptar y en un 90 y pico % de los casos se intercepta. No es muy agradable. A mí me ocurrió estando este verano allí durante la guerra, lo escuché en decenas de ocasiones que estábamos o no estábamos en los refugios y ver la explosión en el aire. Realmente como el misil consigue encontrar, el misil lanzado, el defensivo, consigue encontrar en el cielo el otro misil y lo destruye. Pero hay otras amenazas estratégicas. Una de las grandes amenazas del siglo XXI se llama cyberterror, terrorismo cibernético. Hay intentos desde todo tipo de países hostiles a entrar, algo que no ha sido publicado, os lo cuento también. Israel tiene una central nuclear, es un secreto conocido, nunca lo reconoció oficialmente, lo puedo asegurar. Se llama Dimona, la central de Dimona, y hubo un intento por parte de hackers de Pakistán y de Irán de entrar en la central nuclear y de provocar un accidente como Chernobyl, por ejemplo. Entonces te tienes que defender a nivel de guerra cibernética. Lo mismo se hizo con las desalinizadoras de Israel. Se desconectaron del Internet, por ejemplo, para impedir la posibilidad de ataques cibernéticos y se tomaron todo tipo de medidas porque son realmente centros estratégicos que hay que tomar en cuenta y que hay que proteger. Ahora bien, en realidad, ¿qué se puede decir? ¿De qué forma puede el agua servir para solucionar conflictos? Es un hecho, y por esto protestaba esta chica del BDS aquí, es un hecho que desde el 67 Israel ocupa Cisjordania y Gaza como parte de la Guerra de los 6 días. Ocupó también el Sinaí egipcio, que es 3 veces el territorio israelí, y ocupó los Altos del Golán. Todo esto durante la guerra en 6 días, durante una guerra que le fue impuesta a Israel en junio del 67, cuando los árabes intentaron terminar lo que no consiguieron en el 48. Cuando en el 48 pierden la guerra de independencia, y eso sorprende a todo el planeta, nadie se imaginaba que 800.000 israelíes, entre ellos refugiados del Holocausto, que acababan de llegar, que en su vida habían tenido un arma en mano, iban a conseguir ganar esa guerra y por lo tanto permitir la continuidad del país, que fue lo que ocurrió en el 48, una guerra tremenda, con miles de muertos, pero ganaron. Llega el 67 y 15 días antes de la guerra del 5 de junio, en Israel creen que es el fin. Creen que no hay posibilidad de parar a Egipto, Siria y Jordania juntos, apoyados por ejércitos de Irak y de otros países. Se empieza a construir en Israel en jardines, cementerios multitudinarios, y realmente es muy dramático el ambiente. Pero el 5 de junio Israel ataca, en un ataque preventivo, destruye todos los aeropuertos de sus vecinos y de hecho en 6 días gana la guerra y se queda con un montón de territorios que nunca pensó que iba a llegar a ellos. O sea, los conquistó sin disparar nada, absolutamente nada. Cisjordania pertenecía a Jordania, Gaza pertenecía a Egipto, aunque vivía allí población palestina, pero nunca pensaron en crear en ese momento un Estado palestino. ¿Qué ocurrió? En el 2005 Israel decide retirarse de Gaza. ¿Se retira por qué? Porque entiende que Gaza es una zona la evacuación de Gaza no supone un problema estratégico para Israel. Es una zona muy pequeña en la que había colonos israelíes. El primer ministro israelí evacúa 25 asentamientos y se retira de Gaza. Pero lo que nadie imaginaba es que un año después iba a haber un golpe de Estado y Gaza iba a caer en manos del grupo islamista Hamas, que gobierna Gaza hasta este momento y que tiene otras prioridades. Prioridades del dinero que recibe, no lo invierte en infraestructuras, sobre todo lo invierte en armas, porque no acepta la existencia de Israel. Eso no ocurre en Cisjordania. En Cisjordania hay un gobierno que intentó varias negociaciones durante los últimos 20 años, infelizmente fracasaron todos. Yo considero que el agua es parte del problema. Los gobiernos israelíes en las peores épocas, y sobre todo la compañía de agua israelí Mekorot, y por esto protestaba esta chica, utilizó parte del acuífero de Cisjordania, el llamado acuífero de la montaña. Y de hecho aportó a los propios palestinos un porcentaje determinado de ese agua, pero utilizó también parte de estos pozos para Israel como potencia ocupante. Muy criticable,
Pero yo creo que eso es parte del conflicto, del no haber logrado llegar a un acuerdo que ante todo tiene que ser un acuerdo político, un acuerdo sobre las fronteras, sobre Jerusalén, sobre los refugiados, sobre los colonos. Tiene que ser un acuerdo global que tiene elementos muy importantes relacionados con el agua y relacionados con el medio ambiente. ¿Pero qué ocurre? El agua no espera estos acuerdos políticos. El medio ambiente no espera estos acuerdos políticos. Entonces todo el mundo nos dirá que el agua es un casus belli, sobre todo en una zona como Oriente Medio, que puede provocar guerras. Yo os diré que en 2 años, 3 años, Yemen se va a quedar sin agua. Y eso me imagino que va a ocurrir cuando eso pase allí. ¿Qué va a pasar? Pueden provocar guerras en todo Oriente Medio. Os puedo decir que en Jordania hay un serio problema de agua, además de un problema con el Estado Islámico y con otros vecinos problemáticos. Es un barrio complicado. Pero, sin embargo, yo creo que los mismísimos palestinos que hay que resolver quizás antes que cualquier acuerdo político. No puede ser que haya aún en Cisjordania 191.350 personas que no tienen agua corriente. Es algo que con todas las ayudas internacionales que la Autoridad Nacional Palestina recibe, tiene que ser resuelto y tiene que ser puesto como primera prioridad. Y sobre todo, cuando allí al lado hay ingenieros y hay una tecnología de punta que puede ayudar a todo esto. Pero hace falta que alguien lo haga, que alguien lo mueva. Una de las cosas que he hablado con el Papa a lo largo de todo este año y medio, que tengo el privilegio de ayudarle en todo lo que puedo en este tipo de iniciativas, es que yo creo que el agua puede ser no solamente un casus belli, puede ser todo lo contrario. Podemos usar el agua para resolver parte del problema más grave, en mi opinión, que hay en este momento entre israelíes y palestinos, y es la falta de confianza. En los últimos 22, 23 años, desde la Conferencia de Paz de Madrid, si veis las encuestas, más de 2/3 de los israelíes os dirían de forma sistemática, incluso durante las guerras, que están dispuestos a la creación de un Estado palestino al lado de Israel. Pero cuando les preguntas, ¿y crees que eso va a ocurrir?, la mayoría te dice no. Yo creo que eso no va a ocurrir porque no hay un partner, no hay un interlocutor. Lo mismo ocurre en el lado palestino. Hoy en día solo un 30% de los palestinos creen que un acuerdo es factible. Alguien tiene que hacer algo para poner fin a este ambiente, a esta atmósfera de incredulidad, de decepción, después del proceso que empezó en el 93 con los acuerdos de Oslo, que fracasaron en el año 2000 con la segunda intifada. Organizaciones como esta son parte de los principales enemigos, así como hay grupos radicales dentro del propio Israel, pequeños, pero muy activos, que son exactamente lo mismo, enemigos de la posibilidad de convencer a las dos opiniones públicas que es posible llegar a un acuerdo. El agua es un problema urgente para Oriente Medio, es un problema urgente para los palestinos. Lo que yo creo que hay que hacer es que la comunidad internacional, que en este momento está reunida en El Cairo y en varias capitales europeas, para ayudar a Gaza con $5.000 millones, una fortuna en conceptos de un territorio tan pequeño de 350 kilómetros cuadrados, y que va a invertir en la reconstrucción de Gaza después de la enorme destrucción provocada por los bombardeos israelíes durante la guerra de este verano. O que hay aún, no sé si sabéis, 1 millón de personas en Gaza que llevan desde el 48 viviendo en campos de refugiados. Pasaron 66 años. ¿Por qué? En la Segunda Guerra Mundial hubo millones y millones de refugiados en Europa. ¿Están en campos de refugiados? No. ¿Por qué el mundo, la comunidad internacional, por qué el mundo árabe no invierte realmente para sacar a estas personas de los campos de refugiados, para que tengan una vida mejor? Y el agua es parte del problema. Yo pienso, y esto es algo que yo hablé con el mismísimo Papa, creo que el problema del agua puede ser lo que llaman los americanos un confidence building measure. Todo el tiempo están buscando medidas, algo que cree medidas de confianza entre las dos partes, que desbloquee este sentimiento de hostilidad que hay entre las dos partes. Si se puede llegar a un diálogo, nunca directo, porque una de las cosas que os quiero contar,
no nos queda mucho tiempo, pero lo que os quiero contar es que mi impresión acompañando todos estos procesos, el Papa me llamó un día, después de que vino antes de que vino a Israel, me llama un día y me dice a mi móvil, y me dice, hola Enrique, le digo sí, y dice, soy el Papa Francisco. Y yo digo, este es un amigo mío que es un payaso en Israel, y digo, este me está tomando el pelo, y le iba a decir, y yo soy Napoleón. Por suerte no lo dije porque era realmente el Papa Francisco, y me dice, Enrique, tienes que ayudarme a resolver este problema. Yo creo que es vital que hagamos una oración por la paz durante mi visita a Jerusalén con el líder israelí, el presidente israelí Pérez y el presidente palestino Abbas, y con un rabino, el rabino Abraham Skorka, que es su mejor amigo, y un imán musulmán, Omar Abud, que también es un gran amigo del Papa de Argentina. Ayúdame, por favor, porque los palestinos no contestan, desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque a finales de abril, después de un año de intento de negociación dirigido por Kerry, el secretario de Estado norteamericano, fracasó el proceso de paz. Y lo que entonces teníamos la promesa, yo había estado con el presidente palestino varias veces, y dijo, vamos a Jerusalén y vamos a hacer la oración por la paz, y todo estaba bien, de repente no hay más respuestas. A mí me tocó, yo estaba en Roma esperando subirme al avión con el Papa y llamar al presidente palestino y decirle, bueno, no lo podía encontrar, él sabía lo que yo le iba a pedir, y hasta que dije, tengo una carta blanca papal. El Papa me dijo, tienes un cheque en blanco en mi nombre, diles esto. Y entonces no pudo evitarme. Y después de horas de llamadas, era un viernes antes de la partida a Jordania con el Papa, me contestaron. Y allí fue más difícil que firmar la paz. O sea, fue una negociación tremenda. Con la parte israelí también planteamos un montón de lugares. Acabo de publicar en Portugal un libro sobre esto, en el que el Papa me permitió contar los secretos, cómo ocurrió todo esto. Pero no todos, pero parte de ellos. Y realmente me di cuenta de la complejidad. Si para hacer una oración por la paz, por más importante que sea, es tan difícil, que será en el momento que hay que realmente llegar a acuerdos de paz entre las dos partes, en el conflicto más antiguo de la historia y que dura casi un siglo. Bueno, no fue complicado, pero finalmente propuse una solución de compromiso que era hacerlo en el Vaticano y no en Jerusalén, y eso fue lo que ocurrió. Unos días después de la visita a Tierra Santa se hizo en el Vaticano y fue la primera vez en la historia que imanes, cardenales y rabinos rezaron juntos, lo que tuvo un impacto. El Papa dice que fue el momento cumbre hasta el momento de su papado. Él lo ve como algo muy importante, muy simbólico, que ojalá sea recordado en el futuro cuando se llegue el momento. Pero yo llegué a la conclusión con todo esto, que tiene mucho que ver con el algo, que israelíes y palestinos solos no pueden. Simplemente no pueden. Lo que unos piden, los otros no pueden pagar. Y por lo tanto, este proceso que tiene que llevar una colaboración en el campo del medio ambiente y del agua y otros, y luego llevar a un acuerdo político, solo puede ser hecho con la ayuda de las potencias regionales, no solamente del mundo y de la comunidad internacional, como intentamos en el pasado, Estados Unidos, Europa, Rusia y la ONU, llamado cuarteto, que hay que utilizar a los países de la región. ¿Y qué ocurre en la región? Que hoy por hoy hay una, si me permitís el término, sé que es un poco duro, pero una orgía de sangre en Oriente Medio en este momento, llevada a cabo por gente que yo me encontré con ellos la semana pasada en el sur, en Quneitra, en el sur de Siria. Entrevisté gente de Al-Qaeda Siria. Y realmente ves a aquella gente lo que está haciendo. Están crucificando cristianos, están quemando aldeas enteras, están ellos y el Estado Islámico, que compiten un poco unos con los otros, pero están haciendo realmente algo trágico y están amenazando a Occidente continuamente. Amenazan al Vaticano, amenazan a Jerusalén y amenazan a Al-Ándalus, que algunos creen que es Andalucía, pero no, es la península ibérica en realidad. Y dicen que hay que devolver la Sharia, que es la ley islámica que tiene que gobernar el mundo. El Papa está muy preocupado por esto, pero yo llegué a una conclusión también con la guerra de este verano en Gaza, la terrible guerra que provocó más de 2000 muertos y miles de personas
heridas en su mente, con traumas de guerra, niños que se hacen pipí en la cama con 16 años en Gaza, en el sur de Israel. Todo esto es realmente denigrante, que aún sigue existiendo y que siga ocurriendo. Pero aquí surge algo increíble que nadie esperaba, y es que como resultado de esta guerra, os habréis dado cuenta que no hubo manifestaciones en el mundo árabe, casi. En Egipto, en Arabia Saudí, en Marruecos, en Jordania, en los países del Golfo. No ocurrió como en el pasado. La gente no salió a la calle a manifestarse a favor de la población palestina de Gaza. ¿Por qué? Porque en estos países llegaron a la conciencia de que la solución tiene que ser una solución regional, que lo que hay que hacer es resucitar la llamada Iniciativa Árabe de Paz, que fue aprobada por la Liga Árabe en el año 2002, para poder ocuparse después de un acuerdo con Israel por parte de todo este mundo árabe, yo le llamo más racional, hacer frente a los radicales del Estado Islámico, a los radicales de Al-Qaeda, a todos estos grupos islamistas, incluido Hamas, que pertenece a una familia llamada los Hermanos Musulmanes, que han sido totalmente perseguidos, por ejemplo, en Egipto y en Jordania, y que amenazan a estos gobiernos. Y también el problema, que es algo distinto, si queréis lo desarrollamos en las preguntas y respuestas, que es la posibilidad o no que Irán tenga la capacidad nuclear, que es visto sobre todo en el Golfo Pérsico, en Egipto y en Arabia Saudí como una amenaza existencial, casi más que para Israel, hoy por hoy. O sea que hoy por hoy hay un denominador común que une a estos países árabes, los llamados países sunitas moderados, y une también al presidente palestino, Abbas. Es un hombre de paz que le conozco muy bien y muy de cerca, y que quiere realmente llegar a un acuerdo y de alguna forma a la opinión pública israelí también. La pregunta es si seremos o no capaces de solidificar esta coalición y de llevar a una negociación más seria en la que se plantee lo que la Liga Árabe propone a Israel, quiebres diplomáticas con 57 países musulmanes, incluyendo 24 países árabes. Esto es lo que le propone hoy por hoy la Liga Árabe de Israel. ¿Seremos capaces de llegar a ello? Es muy complicado. Yo creo que el tema del agua, el tema del medio ambiente puede ser uno de los primeros puentes. Y lo que os puedo contar es que ya hay medidas que se están tomando. Aún son subterráneas, aún son muy lejos de los medios de comunicación, porque si se descubren en este momento puede que eso provoque su fracaso. Pero hay esfuerzos al máximo nivel para llegar a un diálogo de este tipo, que pare a los radicales. En Oriente Medio, hoy por hoy, hay un auténtico pánico cuando vemos a estos grupos llegar. Si tenemos un minuto más antes de las preguntas, Paco, os cuento algo que yo filmé el día 11 de septiembre, que no salió en España aún, está saliendo por todo el mundo, espero que salga aquí también. En una zona que se llama Cunetra, me metí en un pueblo que se llama Jamudía, y vi un poco el caos que hay allí. Se veía a un lado el ejército del presidente Assad, el que aún cree que sigue gobernando en Siria, pero gobierna 30% de Siria, y del otro lado la oposición. ¿Y quién hay en la oposición? Hay soldados del llamado Al-Qaeda viniendo de Irak y se apoderaron de gran parte de Siria. Hoy por hoy gobiernan ellos gran parte de Siria. Entonces la oposición está dividida en distintos grupos que todos luchan contra todos. A veces colaboran, a veces luchan entre ellos. Y por eso es algo que no va a tener solución a corto plazo y que seguramente vamos a ver durante bastante tiempo. Y es una tragedia enorme que dificulta la posibilidad de llegar allí a un acuerdo y que refuerza a los nacionalistas en Israel que dicen, mira tú, si hubiésemos entregado los Altos del Golán a Siria, como cuando estábamos negociando en los años 90, ahora tendríamos a señores del Estado Islámico que nos quieren degollar encima nuestro en el norte del país. Y es un argumento problemático y difícil de rebatir. En cualquier caso, yo creo que Siria es un país que infelizmente estará fuera de juego durante mucho tiempo y ese es un grave problema para la región. Pero volviendo al tema de las fórmulas utilizadas por Israel para resumir,
Yo os diría que si podemos resumir el tema, uno es el ahorro y la protección de infraestructuras y la educación, desde el parvulario hasta la edad adulta, lo que hablábamos antes. Dos, el que Israel sea líder mundial de tratamiento de aguas residuales, es un factor inmediato y necesario. Tres, la desalinización de agua del mar, que tiene que ser utilizada con mucha cabeza y de forma coordinada, y yo creo a nivel regional, y espero que los israelíes, los egipcios, los libaneses tomen en cuenta y lleguen a algún tipo de diálogo entre ellos sobre esto. Y por último, el convertir el agua, que es mi gran sueño, en un puente de paz, en algo que sirva para que Israel exporte de alguna manera y ayude con sus conocimientos, con su know-how, con sus medios, a otros países de la región, empezando por Palestina, que espero que muy pronto sea un país independiente, que les ayude a resolver este y otros problemas. Sabéis que me dijo una frase el Papa que quiero compartir con vosotros, que es, antes de la oración por la paz, dijo: hay que soñar con lo imposible y hacerlo realidad. Él me contó que cuando él propuso la oración por la paz y dijo que yo estaba trabajando en ello, junto a otra gente, al rabino y al imán, etc., le dijeron en el Vaticano: eso es imposible, hay 99% de posibilidades de fracaso. Y me dice: de repente veo que hay más posibilidades y más posibilidades. Yo creo que hay siempre que creer en lo mejor e intentar convertirlo en realidad. El fundador de Israel, ese hombre visionario del que os hablé antes, el que quiso poblar el desierto, Ben Gurión, y que él mismo vivía en una cabaña en el desierto del Negev, siendo primer ministro, dijo una vez que en Israel quien no cree en milagros no es realista. Ojalá se pueda hacer de esto algo un poco más global, tanto a nivel de Oriente Medio como del mundo entero. Muchísimas gracias. Y por Portugal de Cristiano Ronaldo, de Messi. Te explico por qué. Porque me metieron en una aventura, algo en la anterior guerra de Gaza. Yo tenía un colega, cayeron muchos misiles cerca de mi casa en Tel Aviv. Es una zona muy pacífica, pero en esa guerra cayó, realmente fue tremendo. Apuntaban allí cerca del centro de Tel Aviv. Yo vivo cerca del mar, en un lugar muy bonito, y bueno, y allí fue terrible. Y yo tenía un colega de La Vanguardia que estaba en Gaza, se llama Xavi Martesachas, un gran periodista. Y él estaba en Gaza y yo le llamaba continuamente muy preocupado y le decía: Xavi, basta de estar allí. Y escuchaba como las paredes temblaban por el bombardeo del ejército israelí. Él estaba en un hotel y no se atrevía a salir del hotel, pero era peligroso. Y le digo: Xavi, ¿qué podemos hacer ya para acabar con esto? Y en ese momento empieza la sirena en la calle de Tel Aviv. Al lado de mi casa estaba paseándome con mi perra. Y la perra veo que fue la primera que empezó a correr como una loca, escapándose al refugio. Ella sabía. Y yo entendí y voy detrás. Y cuando terminó esto, digo: ¿cómo va a acabar todo esto? Y me acuerdo que vi una pintada que decía en hebreo: Leo Messi el rey. Y le digo: oye, Xavi, tú tienes mucho contacto, porque su primo es el vicepresidente del Barça. Tú tienes mucho contacto con el Barça. Mira, aquí están locos por el Barça. En Palestina están aún más locos por el Barça. ¿Por qué no los traemos aquí? Y él volvió a Barcelona y el presidente del Barça dice que venga Zimmerman a verme porque es una gran idea. Y yo fui. Y él me dice: oye, ¿tú lo organizas, hablas con los presidentes? Le dije: en media hora hablo con ellos para traer al Barça. Hombre, todos van a estar felices. Vamos a hacer lo que se llama un peace game, un partido por la paz, con un equipo conjunto israelí-palestino. Claro que, otra vez, ¿crees que fue tan fácil? Ellos querían los presidentes. El problema no eran los presidentes, era el presidente de la federación que decía que no, que eso es una normalización, que aún estamos en conflicto, que no puede ser. Bueno, al final llegamos a una solución de compromiso. Hubo un partido con niños palestinos en Hebrón y un partido con niños israelíes y palestinos en Tel Aviv. Y vinieron las estrellas todas, empezando por Messi,
La verdad que Messi es un tío un poco introvertido, pero hasta él estaba emocionado. Le veías mirando a la gente y luego la acompañé durante 2 días y fue muy simpático. Y bueno, como un homenaje a que él estaba tan emocionado en el Peace Game, decidí meterle en la lista. Muy bien. Dos cuestiones. Ha hablado usted que Israel está utilizando tratamientos de las aguas y de las desalinizadoras. ¿Por qué cree usted que no ha optado por construir envases? Eso es lo que se hizo en un principio, en los años 50, 60. O sea, hay un canal de agua que fue lo que sirvió y salvó a Israel desde el punto de vista de agua, te diría que desde finales de los 50 hasta hace nada, hasta el 2009-2010. Lo que ocurre es que como hay tan poca lluvia y hay una sequía continua en los últimos años, mucho más que antes, es curioso. Antes me decían que había un año de sequía cada 7 años. Ahora es mucho más seguido en los últimos años. Y como os contaba antes, el agua del mar de Galilea bajó de tal manera que empezó a ser un problema serio. O sea, no hay de dónde coger el agua y traerlo. Ese es el problema de hacer nuevos envases. Si no, yo me imagino que eso es lo que harían más desaladoras que tienen aquellos problemas de los que hablamos. Para Israel, desde luego, el de seguridad, el lastre de la electricidad y el problema sobre todo ecológico. Bien, ¿qué le parece la iniciativa del Congreso de que los abogados se preocupen de estos temas que afectan a la sociedad mundial desde el punto de vista político? A mí me parece notable, y os lo digo de corazón, no para alabaros. Yo creo que no existen iniciativas como estas en otros lugares donde sería quizás más lógico de verlo. Yo, si me permitís, lo que pienso hacer es exportar este modelo, por donde vaya a contarlo. Llevar a Waterloo a otros lugares del mundo donde hay problemas como el que afecta a Alicante y como el que afecta a Oriente Medio y a California y a Australia. O sea, llevar este concepto de que técnicos, ingenieros que son expertos en las soluciones tecnológicas y abogados se unan fuerzas, también algún periodista perdido por ahí, que unan fuerzas para realmente llevar soluciones. Porque lo que yo llevo de Waterloo allí, tanto a los israelíes como a los palestinos, es que no hay que esperar que llegue el Mesías, o sea, lograr un acuerdo de paz definitivo y final para resolver los problemas que tienen que ver con el día a día y con la vida hoy y mañana. No tengo ninguna pregunta más. No sé si tienen ustedes hambre o es que tienen preguntas. Bueno, pues si no tienen ninguna pregunta, yo le haré una última pregunta. Adelante. Y a continuación has citado muchísimo al Papa Francisco. Estaba hablando contigo hace un rato de ese tema y tú eres judío, el Papa Francisco es católico. ¿Cómo has vivido esa relación con él? Porque da la sensación de que para ti es un impacto, ¿no?, el personaje. El Papa Francisco, no por ser Papa, sino por ser quien es el personaje más dominante del planeta hoy por hoy, el más fascinante, te diría, en todos los niveles. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar con él horas en el último año y medio. La primera vez 5 horas estuve con él, la primera vez que fui allí, comí con él y luego tuve una charla con él, en la que él, que me conocía de la televisión, porque Antena 3 se veía también en Argentina, y él sabes que es como él se define como un adicto a las noticias de internacional. Entonces él ve todo, él decía que todo el tiempo veía las noticias en Argentina y me veía y me respetaba. Y cuando el rabino, su gran amigo, le contó que había ido a una conferencia mía, él dijo, venid aquí y traigo. Y así fue como nació todo. Y cuando terminamos la comida, él come en 15 minutos, porque dice que no tiene tiempo a perder, que tiene que trabajar. Terminamos, él me dice, quiero hablar con usted, hasta hoy me trata con usted, quiero hablar con usted un ratito, a solas, sin cámaras. Y ahí fue cuando me preguntó, ¿qué puedo hacer por Oriente Medio y por Israel? Y yo le contesté, venga, que esa sea su primera visita oficial. Yo creo que eso tendrá un impacto que irá mucho más allá de un viaje. Y él me preguntó, ¿y usted me ayuda? Y dije, todo lo que necesite. Y luego hubo cosas muy entrañables, como por ejemplo, él me dice, usted es judío, no me puede llamar Santo Padre. Y yo le digo, entonces, ¿cómo le llamo?
Francisco. Yo le digo, pero no hemos ido juntos al cole, ¿cómo le voy a llamar Francisco? Me dice, no, Francisco es mi nombre. Digo, no, y el rabino interviene y dice, no, es que Enrique quiere saber, o sea, respeto, ¿cómo podemos hacer? Yo dije, ¿le importa entonces Papa Francisco? Y me dice, hecho, Papa Francisco, y ya está, y así quedó. Pero fíjate los detalles de los que él piensa. Realmente, durante la guerra, él escuchó que cayó un misil cerca de mi casa y me llamó también para saber cómo estábamos y muy preocupado por todo lo que ocurría. Pero él ahora está, además de las revoluciones que está haciendo en la Iglesia y en general, por empezar, en estas revoluciones, la primera vez que allí fui, solo se veía padres católicos en Santa Marta, donde él vive. La última, hace 2 meses, 1 mes y medio, estaba lleno de padres ortodoxos. Él está haciendo una revolución. Yo le dije, usted, Papa Francisco, está haciendo una revolución a nivel católico-cristiano. Está haciendo una revolución con los ortodoxos, está firmando la paz con ellos, después de 1000 años de disputas. Y además está haciendo la paz y acercándose al mundo judío, al que considera su hermano mayor. Entonces, bueno, ¿cómo se hace todo esto en tan poco tiempo? Dice, por eso no tengo tiempo, me dice. Porque estoy muy ocupado. Y realmente yo creo que él solo ha empezado, Paco. Yo creo que vamos a ver, bueno, no creo, yo sé que hay iniciativas que están en cartera en este momento que van a hacer un ruido galáctico casi. Si él tiene éxito, y se lo deseo de todo corazón, que Dios le dé salud, porque hará el bien por la humanidad. Y siempre está muy claro, Paco, muy claro, que cuando dialogamos, yo soy judío, y él es quien es, el jefe de la Iglesia Católica, sin duda alguna, y le trato con el máximo respeto, pero él tiene clarísimo que yo soy judío y siempre me dice una cosa muy bonita. Yo le conté algunos episodios que yo tuve en mi infancia en Portugal, un poco traumáticos, en los Maristas, donde estudié episodios de cierto antisemitismo, de alguna manera, de aquellos años, muy rancio, muy de discriminación a un niño de 8 años, es muy duro eso. Y él me dice, con una lágrima en el ojo, me dice, por eso estoy yo aquí, porque el antisemitismo es un pecado. Y eso me emocionó y me tocó profundamente. Bien, pues muchísimas gracias. Nada más, que tengan un buen día. Éxito. Adiós.